cuando recuperé mi ordenador portátil de mi compañera de piso María Ruiz. La unidad C ya estaba llena. En el escritorio había 3 grandes iconos de juegos en línea y más de una docena de reproductores de video. Pasé toda una tarde limpiando la basura y reinstalando el sistema. Luego cambié la contraseña de inicio. Esa noche, cuando María regresó y descubrió que el ordenador no arrancaba, se abalanzó hacia mí con el rostro encendido. Sofía López, ¿a qué crees que estás jugando? Aún no he terminado mi tesis. ¿Estás intentando sabotearme a propósito? Este es mi portátil, le respondí con calma. Ya lo has tenido prestado durante un mes. De repente, se enfureció, arrebató el portátil y lo estrelló contra el suelo. Se oyó un fuerte estruendo. El dispositivo plateado se hizo añicos en el pavimento, con piezas salpicando por todas partes. Un zumbido eléctrico crepitante llenó el aire, y el dormitorio quedó sumido en un silencio sepulcral. Nuestros otros 2 compañeros de piso, Lucía Pérez y Elena Martínez, se quedaron paralizados, mirando la escena con incredulidad. Yo también me quedé clavada en el sitio. Ese portátil había sido un regalo de mi padre cuando entré en la universidad. Lo había usado durante 3 años, tratándolo con el máximo cuidado. El pecho de María se agitaba violentamente. Después de romper el ordenador, pareció quedarse paralizada por un momento, pero inmediatamente eso fue sustituido por una oleada de rabia aún más intensa. Señalando los restos en el suelo, me gruñó: Sofía, ¿ya estás satisfecha? ¿Qué pasa con mi tesis? ¿Qué pasa con mi graduación? ¿Querías arruinarme? Su lógica siempre era tan absurda. No me derrumbé como ella esperaba. No grité ni derramé una sola lágrima. Simplemente me agaché lentamente. Saqué mi teléfono, lo apunté hacia los restos del ordenador y, con calma, tomé varias fotos desde múltiples ángulos. El flash iluminó la tenue habitación con un resplandor inquietante. Mis acciones dejaron a María paralizada. ¿Qué estás haciendo? Su voz tenía un tono de pánico apenas perceptible. Me levanté, guardé el teléfono y, mirándola a los ojos con compostura inquebrantable, le dije con claridad: María Ruiz, la compensación debe corresponder al precio oficial de venta al público, ni un céntimo menos. María reaccionó como si hubiera oído el chiste más ridículo y estalló en una risa estridente. ¿Compensación? Sofía, ¿has perdido la cabeza? Tú ganas 5,000 al mes para gastos de manutención y te compras un ordenador como si fuera una col. ¿Y yo qué? Soy un estudiante con presupuesto ajustado. Solo tengo 800 al mes. ¿Con qué se supone que te voy a pagar? ¿Con mi vida? Se lanzó a su bien ensayada actuación de autocompasión, intentando reclamar la superioridad moral. Además, si no hubieras cambiado la contraseña de repente, ¿me habría asustado? ¿Habría cometido un error por las prisas? Al fin y al cabo, sigue siendo culpa tuya. Lucía susurró tranquilizadoramente. María, no te alteres tanto. Al fin y al cabo, es el ordenador de Sofía. Pagó mucho dinero por él. Es justo que le compenses. Cállate, le lanzó María una mirada venenosa. Tú eres tan rica como ella. Por supuesto que te resulta fácil hablar. ¿Alguna vez has tenido problemas para pagar la matrícula? ¿Alguna vez has sobrevivido a base de bollos al vapor día tras día? Tú no. Yo sí. Al verla allí de pie, tan santurrona, me pareció totalmente ridículo. Come bollos al vapor todos los días, pero tiene dinero para comprar las últimas skins de videojuegos. No puede pagar las tasas de matrícula, pero en el día del soltero compró un montón de cosméticos baratos en oferta. Su pobreza era un arma, una excusa para exigir con conciencia tranquila, una herramienta para hacer daño a los demás. No quería malgastar más palabras con ella, solo repetí una vez más: paga o llamaremos a la policía. ¿La policía? La voz de María subió otra octava, apretando los dientes con ira. Bien, adelante, denuncia. Me aseguraré de que la policía vea como vosotros, los ricos, nos lleváis a la desesperación a los estudiantes pobres. No puedo terminar mi tesis, no puedo graduarme, toda mi vida está arruinada, todo por tu culpa. Aunque muera, te arrastraré conmigo. La locura y el veneno en sus ojos me hicieron pensar, sin motivo alguno, en esos incidentes sociales extremos que salen en las noticias. Me quedé en silencio. Elena, al ver esto, intervino rápidamente para calmar los ánimos. Oh, Sofía, no te lo tomes tan a pecho. No fue intencionado. Solo está sometida a demasiada presión. Vamos, no hagamos un escándalo por eso. Es solo un ordenador viejo. Pídele a tu padre que te compre otro. Aquí todos somos compañeros de piso. Sería vergonzoso involucrar a la policía. María aprovechó la oportunidad, con tono satisfecho. ¿Lo has oído? Elena tiene razón. Sofía, no seas tan mezquino. Al ver cómo se unían contra mí, la última pizca de calidez que me quedaba en el corazón se desvaneció. No dije nada más. Recogí los restos del ordenador del suelo. Los volví a meter en la caja. Ignoré a María, que esbozó una sonrisa triunfante y,
Me ofreció te invitaré a un té de burbujas mañana, y me fui del dormitorio. No volví a mi habitación. Fui directamente a la oficina del consejero. El consejero se llamaba Carlos Gómez, un hombre de unos 30 años, con gafas y aspecto erudito. Después de escuchar mi relato, e inspeccionar el lamentable estado del ordenador en la caja, frunció el ceño. Sofía, dijo, ajustándose las gafas por el puente de la nariz. Entiendo la secuencia de los acontecimientos. Sin embargo, la situación de María es bastante singular. Está registrada como estudiante con dificultades económicas en la facultad, y siempre hemos tenido la política de apoyarla. Escuché en silencio, sin interrumpirlo. Verá, continuó él con tono sincero. Estaba sometida a enorme presión por su tesis de graduación. Fue un momento de impulso. Además, su situación económica realmente no le permite cubrir la indemnización. Si denunciamos esto y ella acaba con antecedentes penales, todo su futuro se verá arruinado. Un ordenador puede que no signifique mucho para ti, pero para ella, una sola mancha en su expediente le acompañará toda la vida. Luego me hizo una sugerencia, con una sonrisa amable. Así que, podríamos, por el bien de nuestra condición de estudiantes y para no complicar a la facultad, dejar pasar este asunto. Reprenderé severamente a María. Ella escribirá una profunda autocrítica y se disculpará ante toda la clase. ¿Qué le parece? ¿Sería suficiente esta resolución? ¿Una disculpa por escrito y una pública? ¿De verdad cree que eso compensa un ordenador que vale decenas de miles y un daño deliberado a la propiedad? Negué con la cabeza en señal de rechazo. Profesor Gómez, no se trata de ser mezquino o no, es una cuestión de principios. Cuando se comete un error, hay que asumir la responsabilidad. Cuando rompió ese ordenador, no tuvo en cuenta a su compañera ni su esfuerzo. La expresión del profesor se ensombreció. Sofía, debes considerar el panorama general. ¿Vale la pena poner en peligro tu graduación y manchar la reputación de la universidad por un asunto tan trivial? Sus palabras tenían un tono amenazante. En ese momento, María, que se había dado cuenta de mi ausencia, llegó a la oficina. En cuanto entró, se abalanzó sobre el escritorio del profesor, con lágrimas brotando al instante. Lloraba como una flor de peral empapada por la lluvia. Profesor Gómez, debe defenderme. No fue mi intención hacerlo. Solo estaba leyendo materiales para la tesis hasta que se me nubló la vista. Se me resbaló la mano. Sofía me obligó. Me amenazó con llamar a la policía y hacer que me expulsaran de la escuela. De verdad que no sabía qué hacer. Ella ha tergiversado completamente la verdad. El profesor Gómez asumió inmediatamente el papel de padre benevolente. Le ofreció pañuelos mientras la tranquilizaba. No llores. Tu profesor está aquí, no dejaré que sufras una injusticia. Luego se volvió hacia mí, con expresión sombría. Sofía, mira a lo que has llevado a tu compañera. María ha declarado que no fue intencionado. ¿Por qué insistes tanto? ¿Dónde está tu compasión y empatía? Es porque tu situación familiar es más acomodada. ¿Qué menosprecias a tus compañeros más pobres? La etiqueta de acosar a los desfavorecidos quedó así firmemente clavada en mi cabeza. Al ver esa escena de afecto entre profesor y alumno, temblé de rabia. Profesor Gómez, mis compañeros de dormitorio pueden testificar que lo hizo deliberadamente. Una persona normal no habría dejado caer el ordenador y luego lo destrozado intencionalmente. Además, traje los restos. Solo hay que mirar la caja para ver lo que pasó. El profesor hizo un gesto impaciente con la mano. Basta, no hace falta decir más. Este asunto termina aquí. María, vuelve a escribir tu tesis correctamente. Sofía, tú también. Redacta una autocrítica de 1000 palabras y entrégamela a mí. Reflexiona sobre por qué no podemos unirnos como compañeros de clase. Apenas podía creer lo que oía. Hacer que la víctima escribiera una autocrítica. El profesor golpeó el escritorio con voz severa. Cambiar la contraseña agravó el conflicto. Tú fuiste la chispa. No tienes ninguna responsabilidad. Este asunto está zanjado. Si persistes, tus perspectivas de graduación pueden verse comprometidas. Dicho esto, ni siquiera me miró. Se dirigió a María con amabilidad. No te preocupes. Si tienes dificultades con la tesis, ven a verme cuando quieras. Tengo un ordenador de repuesto. Ven conmigo a recogerlo. Primero entrega tu trabajo. Me quedé sola en la oficina con la caja del ordenador destrozado. Una ola de profunda humillación y rabia me invadió como un maremoto. De vuelta en la residencia, el ambiente era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. María no había regresado. Probablemente seguía al profesor para buscar más atención. Elena me vio, desvió la mirada y me dijo secamente: Sofía, no te enfades. El profesor Gómez solo estaba velando por todos. Lo ignoré y me fui directo a mi asiento. Lucía, mi otra compañera, se acercó, dudó un momento, me entregó una botella de agua y susurró: Sofía, no te enfades. Lo vi todo lo que pasó antes. Puedo dar fe de ti. La miré.
En sus ojos había un rastro de simpatía y arrepentimiento. Era una chica apacible que normalmente se mantenía al margen de las disputas de la residencia. Gracias, le dije, cogiendo el agua. Se sentó a mi lado y bajó aún más la voz. La verdad es que María siempre ha sido así. El trimestre pasado, un pintalabios que acababa de comprar desapareció después de usarla apenas 2 veces. Más tarde lo vi usarla. Cuando la confronté, afirmó que lo había comprado ella misma y me acusó de acusarla injustamente. Lloró mucho en la residencia, haciendo que pareciera que todo era culpa mía. Asentí con la cabeza. Ya había oído hablar de estas cosas. Los préstamos de María a menudo desaparecían sin volver. Desde cosas pequeñas como un bolígrafo o paquetes de pañuelos, hasta objetos más grandes como ropa o productos de cuidado de la piel. La mayoría de la gente dudaba en enfrentarla por su condición de estudiante con dificultades económicas. Yo no era diferente. Al principio, sentí simpatía por ella al ver que no tenía ordenador para escribir la tesis, así que se lo presté. El resultado, rompió el dispositivo y yo tuve que enfrentar las reprimendas del tutor. Entonces me di cuenta. El profesor Gómez también provenía de un entorno desfavorecido. Se había beneficiado de subvenciones de la universidad y había conseguido su puesto después de graduarse. No debería haberme acercado a él, pensando en cómo me exigió escribir una autocrítica. Solté una risa fría y abrí mi teléfono, ya que favorece tanto a los estudiantes pobres y deja la justicia en un segundo plano. Le haré un gran regalo. Lucía se inclinó con curiosidad. ¿Qué estás haciendo? Escribiendo una autocrítica, respondí. Anoté todo lo que había sucedido ese día, desde que María monopolizó mi ordenador hasta que lo destrozó, pasando por cómo el profesor Gómez me mostró favoritismo y me exigió redactar una autocrítica. Lo escribí tal y como sucedió, omitiendo los nombres reales. Usé compañero de habitación desfavorecido A y tutor W como sustitutos, y manteniendo el texto frío y objetivo, limitado a exponer hechos sin emociones innecesarias. Después de terminar, lo revisé. Adjunté las fotos de los restos del ordenador y el certificado de evaluación del taller de reparación, que decía irreparable y recomendado para desguazar. Luego inicié sesión en el foro del campus, una plataforma muy activa donde los estudiantes comparten información y discuten chismes. Respiré hondo y publiqué el relato. El título del hilo decía: cuando tu ordenador es destrozado por tu compañero de habitación, un estudiante pobre, y tu tutor te exige una autocrítica. Después de publicar, apagué el teléfono con una extraña calma. No tenía idea del revuelo que causaría, pero sabía que no podía permanecer en silencio. El silencio es complicidad con las malas acciones. A la mañana siguiente, me despertó sobresaltada la exclamación de Lucía. Dios mío, Sofía, tienes que ver el foro. Abrí mi teléfono y descubrí que mi publicación se había vuelto viral de la noche a la mañana. Las visitas superaban las 100.000. Había más de 3.000 respuestas y el hilo estaba destacado en la página principal del foro, con el título en negrita y resaltado en rojo. Los comentarios estaban llenos de apoyo. ¿Esto pasó en nuestra universidad? ¡Qué surrealismo! ¿Solo porque es pobre tiene derecho a destrozar las cosas de otros? Mi corazón está con la autora. Ese consejero es un desastre. No sabe hacer su trabajo y se pone de parte de forma descarada. ¿Acaso aceptó sobornos? Confirmo que nuestra facultad tiene un consejero apellidado Gómez. Siempre se las arregla para salir del paso y se mete con los estudiantes de familias acomodadas. La opinión pública estaba totalmente de mi lado. Muchos empezaron a reconstruir los detalles para adivinar las identidades. Pronto se descubrió que el tutor W era el profesor Carlos Gómez, y la estudiante con dificultades era María Ruiz. También salieron a la luz las gloriosas hazañas de María: pedir prestadas cosas y no devolverlas, copiar en exámenes, solicitar becas por pobreza mientras usaba el último modelo de smartphone. No me había dado cuenta de que el resentimiento hacia ella era tan profundo. La primera clase de la mañana era una asignatura especializada. Cuando Lucía y yo entramos en el aula, casi todas las miradas se fijaron en mí. María ya había llegado. Me miró con tanta intensidad que parecía que sus ojos iban a escupir fuego. Sofía, ¿fuiste tú quien publicó en el foro?, preguntó con voz tensa. Antes de que pudiera responder, los estudiantes alrededor empezaron a susurrar. Así que fue ella quien rompió el ordenador. Realmente no se puede juzgar un libro por su portada. Siempre parecía tan lamentable. Pero hay razón para despreciar a los lamentables. Esos susurros atravesaron a María como agujas. Su rostro se hinchó hasta adquirir el color del hígado. En ese momento, el profesor Gómez irrumpió en el aula. Ni siquiera se molestó en empezar la clase. Se dirigió directamente hacia mí. Golpeó su libro de texto con fuerza sobre mi escritorio y gritó furioso: Sofía López, borra esa publicación del foro ahora mismo. Toda la clase se quedó atónita.
Nadie esperaba que perdiera los estribos así. Levanté la cabeza con calma y lo miré a los ojos. Profesor Gómez, solo estaba diciendo la verdad. ¿La verdad? Estás difundiendo mentiras. Estás dañando la reputación de la escuela, gritó, señalándome con el dedo en la nariz. A tu tierna edad, ¿cómo puedes ser tan intrigante? Solo es un ordenador. Te compensaré. Borra la publicación ahora mismo, o me aseguraré de que nunca te gradúes. Finalmente se quitó la máscara de hipocresía. Admitir públicamente que pagaría la compensación equivalía a reconocer que mis afirmaciones eran ciertas. El aula estalló en conmoción. El rostro de María se quedó pálido al instante. Probablemente no había previsto que el profesor la sacrificara tan fácilmente para protegerse a sí mismo. Vi como el profesor Gómez sonreía de repente. ¿Solo ofrece compensación ahora? Demasiado tarde. Me puse de pie. Mi mirada se posó en el primero, luego en María, que estaba pálida como la cera, y dije cada sílaba deliberadamente. Y lo que deseo ya no es solo una compensación por un ordenador. Quítale el rango, gritó María, como un gato al que le han pisado la cola. ¿Qué más quieres, mujer venenosa? El profesor Gómez también gritó con dureza. Sofía, no tientes a la suerte. Ignoré sus gritos y me centré en María. María Ruiz, tu tesis de graduación sobre vías de integración social para grupos urbanos marginados. En el capítulo 5, sección 3, tu análisis del modelo de acoplamiento-desacoplamiento fue excepcionalmente perspicaz. Las pupilas de María se contrajeron bruscamente. Esbocé una leve sonrisa y, delante de toda la clase y el profesor, lancé la bomba. Casualmente, este modelo lo he visto analizado en documentos de referencia. Casi idéntico. ¿Podrías explicar tu línea de razonamiento original? Mis palabras desataron una tormenta. El aula quedó en silencio sepulcral. Luego estalló en murmullos incontrolables. ¿Una tesis plagiada? ¿Es esto real? No me extraña que se atreviera a destrozar el ordenador. Tenía miedo de que descubrieran su secreto. El rostro de María se quedó sin color en un instante. Le temblaban los labios, pero no podía articular una palabra. El miedo a que su secreto más vergonzoso saliera a la luz. Esa humillación absoluta lo paralizó. El profesor Gómez también se quedó atónito. Claramente no había previsto que soltara una bomba así. La mala conducta académica es el problema más grave. En la educación superior, puede destruir el futuro de un estudiante, e incluso implicar a su supervisor. Instintivamente, espetó. Sofía, no hagas acusaciones sin fundamento. ¿Qué pruebas tienes? Pruebas, le respondí. Saqué mi teléfono con calma y abrí una captura de pantalla de un registro de compra. Profesor Gómez, la plataforma donde compró la tesis. Cliente Bit de Paper Express. Servicio meticuloso. No solo registros de transacciones, sino también chats con el servicio de atención al cliente y marcas de tiempo para los documentos de muestra. ¿Es suficiente? Le mostré la pantalla. Luego sincronicé los registros de mi ordenador Huawei a mi móvil y se los envié, incluyendo el número de pedido de María, la hora del pago y los mensajes de chat personales. Estas pruebas cayeron como una serie de sonoras bofetadas contra la cara hipócrita del profesor. Tú, el profesor me señaló, demasiado furioso para hablar. María finalmente salió de su shock. Se abalanzó sobre mí gritando, intentando agarrar mi teléfono. Estás mintiendo. Has fabricado las pruebas. Sofía, mujer miserable, para vengarte. No te detienes ante nada. Sus movimientos eran rápidos y violentos. Sus uñas arañaban mi cara, pero yo estaba preparada. En el instante en que se abalanzó, me aparté. Lucía, que estaba a mi lado, me tiró hacia atrás instintivamente. María se abalanzó sobre el aire, tambaleó varios pasos y se estrelló torpemente contra el escritorio. Toda la escena fue capturada por innumerables teléfonos, que grabaron el momento en su totalidad. Basta, rugió el profesor Gómez finalmente, con las venas hinchadas en la frente. Todos, paren esto de inmediato. Sofía, tú vienes conmigo a la oficina. Y tú, María. Todo lo que quería era alejarnos de ese juicio público, pero yo no me moví. Profesor Gómez, este asunto no se resuelve solo yendo a tu oficina. La integridad académica es la base para los estudiantes. Confío en que la dirección de la facultad tomará una decisión justa. Dije, dirección de la facultad, para dejar claro que él ya no tenía autoridad para manejar el caso. El rostro del profesor se volvió ceniciento. Sabía que la situación se había salido completamente de control. Delante de toda la clase, había amenazado a un estudiante para encubrir el plagio, y ahora lo tenían grabado en sus teléfonos. Su carrera pendía de un hilo. En ese momento, una voz autoritaria resonó en la puerta. ¿Qué diablos está pasando aquí? ¿Qué alboroto durante las horas de clase? Nos giramos y vimos al jefe del departamento, Andrés Fernández, de pie con rostro severo, acompañado de varios profesores. Evidentemente, el ruido los había alertado. El profesor Gómez,
Al ver al jefe Fernández, pareció encontrar un salvavidas, pero también una sentencia de muerte. Su expresión vaciló, se apresuró a saludarlo. Nada importante, jefe Fernández, solo un pequeño malentendido. La mirada del jefe Fernández fue penetrante. Recorrió el aula, el ambiente tenso y los teléfonos en alto. Resopló con frialdad. ¿Un pequeño malentendido? Yo no lo veo así. Sofía López. Explíquelo usted. El jefe Fernández era famoso por su imparcialidad, especialmente estricto en cuestiones académicas. Mi corazón se calmó. Di un paso adelante con compostura y relaté toda la secuencia de acontecimientos, desde el ordenador destrozado hasta los intentos del profesor Gómez por apaciguar los ánimos, y el descubrimiento de la tesis plagiada, de forma sencilla y clara. Con cada frase, la tez de María palidecía más, y el profesor Gómez bajaba más la cabeza. Después de escuchar mi relato, la expresión del jefe Fernández se ensombreció hasta ser casi tangible. Echó un vistazo a los restos del ordenador en el suelo, luego a María, completamente abatida, y finalmente su mirada, afilada como una navaja, se fijó en el profesor Gómez. Profesor Gómez, dijo con voz gélida, como consejero, ¿así es como manejas las disputas entre estudiantes? Como supervisor, ¿así es como orientas a los estudiantes en sus tesis? El profesor estaba empapado en sudor, incapaz de articular palabra. El jefe Fernández no le prestó más atención. Se volvió hacia María y yo, los dos, y el profesor Gómez. Preséntense en mi oficina inmediatamente, en la oficina del jefe de departamento. El ambiente era sofocante y opresivo. El jefe Fernández estaba sentado detrás de su escritorio, quieto como el agua. Le presenté todas las pruebas, fotografías de los restos del ordenador, evaluación de la reparación, capturas de pantalla de los registros de compra de la tesis, el modelo original del ensayo y las secciones relevantes de mi propia tesis. Una por una, María estaba de pie cerca, temblando como un cordero esperando el sacrificio. María Ruiz, dijo el jefe Fernández con voz calmada pero autoritaria. Dime, ¿es cierto lo que dice Sofía López? Los labios de María temblaron largo rato antes de derrumbarse en llanto. No, no es cierto, me ha tendido una trampa, me robó el borrador de mi tesis. Luego compró uno similar en internet para incriminarme. Jefe, debe creerme, todo es por el incidente del ordenador. Ella me guarda rencor y quiere destruirme. ¿Tenderle una trampa? El jefe Fernández soltó una risa fría y golpeó la mesa con un documento. Este es el último informe del sistema de detección de plagios. Su tesis comparte un 60% de similitud con un artículo publicado hace 3 años en la base de datos. Ese modelo de acoplamiento-desacoplamiento se propuso hace 3 años. ¿Qué más puede decir? Este fue el golpe de gracia. El color se le borró del rostro al instante. Probablemente nunca imaginó que la plantilla barata que compró era a su vez material plagiado de segunda mano. Las piernas le fallaron y se desplomó en el suelo, con mirada perdida. Ustedes, todos me están acosando. Este mundo es injusto conmigo. El jefe Fernández ni siquiera le miró. Su atención se centró en el profesor Gómez, ya mortalmente pálido, en relación con este asunto. Profesor Gómez, el claustro creará un equipo especial de investigación, hasta que se publiquen las conclusiones. Todas sus funciones docentes y administrativas quedan suspendidas. Esta decisión equivalía a desterrarlo al Palacio Frío. Él se estremeció, como para protestar, pero bajo la severa mirada del jefe Fernández, finalmente inclinó la cabeza en señal de derrota. Una vez resuelto el asunto, el jefe Fernández se volvió hacia mí, con expresión ligeramente más suave. Sofía López, este incidente te ha causado gran angustia. La escuela nunca encubrirá ninguna mala acción, ni permitirá que ningún estudiante sufra acusaciones injustas. En cuanto al ordenador, ordenaremos al tutor de María que te indemnice por completo. En cuanto al daño a tu reputación, la escuela también te ofrecerá una disculpa formal. Asentí y murmuré. Gracias, jefe. Al salir de la oficina, María seguía tirada en el suelo como un montón de barro. No solo había destruido mi ordenador, sino también su propio futuro. El profesor Gómez se arrastraba detrás, como un títere sin columna vertebral, completamente desorientado. 3 días después, llegó el anuncio oficial de la escuela. Documentos con tinta roja en los tablones de anuncios y en la red del campus. El resultado disciplinario para María Ruiz fue la expulsión de la institución, por conducta académica grave y daños deliberados a la propiedad. Tras deliberación del profesorado, la sanción para el profesor Carlos Gómez fue el despido, por negligencia grave en sus funciones y encubrimiento de conducta indebida, violando la ética profesional, acordado por la universidad. La decisión se comunicó a todo el alumnado. Este resultado fue más severo de lo que nadie esperaba, y me llenó de satisfacción. Mi publicación en el foro recibió una salva de vítores. Bien hecho, no se debe mostrar piedad con este tipo de personas.
Parásitos académicos y ovejas negras deben ser purgados. La autora es increíble, una contraofensiva digna de un libro de texto. Las pertenencias de María fueron recogidas rápidamente por sus padres, una pareja rural de aspecto modesto. Al llegar, buscaron nuestro dormitorio. Se inclinaron repetidamente ante mí, disculpándose profusamente y tratando de poner un sobre rojo en mis manos. No lo acepté. Tío, tía, no quiero el dinero. Solo exijo una compensación completa por el ordenador. ¿Es la responsabilidad que debe asumir? La madre de María se secó las lágrimas, repitiendo, sí, sí, todo es culpa nuestra por no haberlo educado bien. Este niño siempre fue competitivo, decía que estudiar en la ciudad era caro, así que ahorramos hasta el último céntimo. Nunca imaginamos que él. Miré sus rostros curtidos, pero no sentí ni una pizca de compasión. María había malgastado el dinero que sus padres ganaron, con tanto esfuerzo en consumos vanos y planes turbios, mientras explotaba a quienes le rodeaban con conciencia tranquila. Su pobreza no era la causa, era su mentalidad retorcida. La indemnización llegó rápidamente. Exactamente el precio oficial del ordenador en la página web. La residencia volvió a la calma. Elena no se atrevió a hablarme durante días. Luego se acercó torpemente para disculparse, diciendo que se había dejado cegar por la estupidez. Acepté sus disculpas, pero entre nosotros las cosas nunca volverían a ser como antes. En cambio, mi relación con Lucía se fortaleció. Utilicé el dinero de la indemnización y mi beca para comprar un ordenador nuevo con mejor rendimiento. La luz del sol entraba por la ventana y se derramaba sobre el teclado nuevo. Tecleé el último carácter de mi tesis de graduación, y mi corazón se sintió completamente despejado. Lo entendí entonces. La bondad es importante en este mundo, pero debe llevar consigo un toque de firmeza. Cuando nos enfrentamos a la injusticia, la sumisión y la retirada solo invitan a un daño más severo. Solo tomando las riendas, con resistencia tranquila, racional y enérgica, podemos proteger realmente a nosotros mismos y ganarnos el respeto. Algunas personas y algunas cosas no merecen ser perdonadas. Mi vida universitaria me enseñó así su lección más profunda.